El mosasaurio fue uno de los reptiles marinos prehistóricos más impresionantes que haya alguna vez existido, y su inclusión por fin a la franquicia de Jurassic Park se logró en la cuarta película, donde tuvo un papel más que destacado. Pero estoy seguro que a más de uno le surgirá la duda, ¿cómo fue posible clonar a esta impresionante bestia de las profundidades? En este video lo explicaremos. Bien, para saber cómo fue creado el mosasaurio, tenemos que sumergirnos en la página web de Masrani Global. Uno de los apartados que ya no sigue actualizado, nos dice que el 25 de agosto de 2000, los investigadores de INGE-N, mientras probaban un prototipo de analizador de hierro en la Antártida, descubrieron fragmentos de ADN trazables que correspondían a una muestra de mosasaurio. Este hallazgo emocionó al Dr. Henry Hu, quien creía que esta era la única forma de recrear organismos acuáticos sin extraer sangre de los mosquitos atrapados en el ámbar, ya que de otra manera sería prácticamente imposible, ningún mosquito podría alimentarse de la sangre de animales marinos. Cuando se dio la compra de InGen por parte de Masrani Global, el mosasaurio fue recreado con éxito por InGen, ahora bajo el ala corporativista de Masrani Global para ser usado en su nuevo parque de dinosaurios, Jurassic World. La especie recreada fue un Mosasaurus maximus, el más grande de los mosasaurios que jamás existieran. El Mosasaurus clonado conservaba muchas características de su contraparte original. Aunque como todos los clones de Jurassic Park y Jurassic World, no era 100% fiel al animal real. Carecía de la lengua bífida, así como de la gran aleta caudal en su lomo. A pesar de esto, conservaba casi todos los atributos del animal del pasado. Podemos destacar que era el depredador más grande que InGen y Masrani clonaron, superando en tamaño al T-Rex, a la Indominus Rex, y solo superado en volumen por los brachiosaurios del primer parque. Debido a su gran tamaño, el mosasaurio vivía en una piscina de agua de 3 millones de galones conocida como la Laguna del Mundo Jurásico, y los visitantes podían verla alimentarse de tiburones blancos en el espectáculo que llevaba su nombre. También podían verla a través de un acuario debajo de la laguna parecida a la exhibición marina del primer parque que solo sale en el videojuego. El mosasaurio vivió en la laguna hasta el incidente de 2015 que todos pudimos ver en la primera película, donde entre otras cosas, acabó con la vida de un pteranodón y de la sexy asistente de Claire, Sarah Young. Y también, devoró a la infame Indominus Rex, sumergiéndola en las profundidades hasta su muerte. Después del incidente, la mosasaurio conseguiría escapar y ahora está libre por todo el mundo, aunque se han reportado avistamientos en el Pacífico Norte. Bien, esta es toda la información sobre su origen del mosasaurio visto en Jurassic World. Pero los más veteranos de la franquicia, recordarán que ya antes se había introducido a otro reptil marino en la saga. Hablo del tilosaurio visto en el videojuego. Y a propósito, hablando de ese videojuego, seguramente recordarán al tilosaurio. En una de las mejores secuencias de ese videojuego, tenemos que escapar de las fauces de un enorme tilosaurio, aunque no hay una respuesta oficial al origen del tilosaurio que aparece en el videojuego. Sugiere que el método para extraer su ADN fue exactamente igual al que se utilizó en el mosasaurio. La doctora Laura Sorkin escribió en su diario que John Hammond recortó la mitad de sus fondos de investigación para necesidades urgentes. Un año después, Sorkin vio que los fondos se utilizaron para la construcción de la instalación marina, una cúpula de cristal en una cueva submarina debajo del centro de visitantes. Más tarde vio que albergaba a un mosasaurio de la subespecie tilosaurio. Según la doctora, el tilosaurio fue el primer espécimen creado por InGen para el parque y fue apodado el demonio de las profundidades. Y estaba programado para la fase 2, 6 meses después de la apertura del parque. Esta es toda la información sobre estos reptiles marinos y sus orígenes que se puede encontrar. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para estar al pendiente de algún nuevo video. Nos vemos hasta la próxima.